Las microangiopáticas son todo eso que nosotros hablamos antes, ¿verdad? Retinopatía, nefropatía, neuropatía. Y la macroangiopatía se refiere a la aterosclerosis, que afecta normalmente a los diabéticos y que es un poquito diferente en el sentido de que tiene unas características más específicas. La enfermedad de los grandes vasos coronarios, cerebrovasculares y periféricos de los pacientes diabéticos es de hecho una forma de aterosclerosis, aunque de presentación más frecuente y de progresión más rápida que en la población general. O sea que los diabéticos normalmente y prácticamente todos los diabéticos tienen esta macroangiopatía, tienen la formación de placas de ateroma, ¿verdad? Y se presenta de una forma un poco más rápida que de la población general. No obstante, la alteración metabólica confiere a la aterosclerosis de los diabéticos algunas características diferenciales que justifican el término de macroangiopatía diabética, ¿sí? Y este es el motivo por el cual nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes, ¿verdad?, que tienen que cuidar su azúcar, porque con el azúcar también, con el aumento del azúcar aumentan también los triglicéridos, los colesteroles, y también lo que aumenta es la posibilidad de tener estas placas de ateroma y también entonces de esa forma tener aterosclerosis coronaria, cerebrovascular y la posibilidad de infartos o derrames o ACVs más frecuentemente. Algunas de las características distintivas de la macroangiopatía diabética serían el engrosamiento de la íntima, ¿verdad?, que ocurre, el engrosamiento de la pared en sí, el estrechamiento de la luz que también ocurre en la aterosclerosis común, por así decir, menor grosor de la túnica media y cambios bioquímicos diferentes de la aterosclerosis, ¿verdad? En este caso, los cambios bioquímicos son relacionados con el aumento del azúcar, ¿verdad? La participación patogénica de la diabetes en la aterosclerosis estriba fundamentalmente en los siguientes aspectos. Hay una alteración biológica de la pared arterial y hay un engrosamiento de la túnica media. Estas alteraciones también van acompañados de anormalidades de la coagulación, ¿sí? Normalmente, por culpa de esta formación de placas de ateroma, estas placas de ateroma llevarían a una menor circulación en la parte renal, ayudando a la nefropatía diabética. También, como sabemos, esto está relacionado también con las anomalías de lípidos y lipoproteínas, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos. Y también hay una asociación con la hipertensión arterial, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la hipertensión arterial es lo que teóricamente produce aquellas pequeñas lesiones en los vasos sanguíneos que dan origen por así decir, a las placas de ateroma, ¿verdad? La estría grasa se origina a partir de una pequeña herida causada por el cambio de flujo o cambio de presión arterial. Como ya se ha comentado, también cabe preguntarse cuál es el nivel de glicemia que dispara el mecanismo aterogénico, ¿verdad? Al parecer, cuando los valores son superiores a 110 miligramos por decilitro, a los 120 minutos, por ejemplo, de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, aumenta ya el riesgo aterogénico. O sea que eso quiere decir que con mantener niveles de azúcar solamente un poco más aumentados, ¿sí? Por mucho tiempo, eso ya ayudaría a la formación de las placas de ateroma. La duración de la diabetes también se ha relacionado con dicho aumento. O sea, que cuanto más años o cuanto más tiempo de diabetes tenga, más placas de ateroma también vas a tener. Las alteraciones son más comunes en las arterias coronarias. Por eso, ¿verdad?, como hay más placas de ateroma siendo formadas en las arterias coronarias, entonces los diabéticos infartan más, ¿sí? También en las carótidas, dando la posibilidad de soltar trombos que pueden ir a parar en el cerebro. También en las tibiales anterior, posterior, peronea, ¿verdad? La posibilidad de haber trombosis en las piernas. La cardiopatía isquémica comienza a ser un riesgo
significativo para los pacientes con diabetes tipo 1 a partir de los 30 años de edad. Imagínense un poco, ¿sí? Ser diabético tipo 1, tener diabetes tipo 1 ya te lleva a que vos tengas más riesgo de tener infartos a partir de los 30 años. Al igual también que para la diabetes tipo 2. En el primer caso, ¿verdad? En la diabetes tipo 1, no obstante, la enfermedad vascular puede considerarse secundaria a la alteración metabólica. ¿Sí? O sea que en la diabetes tipo 1, esa enfermedad vascular que hay, esa vasculopatía, macrovasculopatía, es secundaria a la alteración metabólica de la glicemia. Mientras que en la diabetes tipo 2 se trata ya de una alteración asociada, pudiendo la primera preceder a la aparición segunda. O sea que primero en la diabetes tipo 2 puede aparecer las placas de ateroma y después puede venir para la diabetes en sí. Los accidentes vasculares cerebrales también son más frecuentes en los diabéticos, aunque la asociación es menos evidente. La macroangiopatía sería la principal causa de muerte en los individuos con diabetes mellitus. De manera que, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio constituye 2,5% de la causa de muerte en los pacientes menores de 24 años con diabetes, ¿verdad? Sería el 15% de las causas de muerte entre los pacientes de 25 y 34 años y casi 40% de la causa de muerte entre las personas de 35 y 44 años. O sea que cuanto más edad tengas, hay mayor probabilidad de tener morir por culpa de esta macroangiopatía. La isquemia y los infartos en los diabéticos pueden ser indoloros, ¿sí? Probablemente por disfunción autónoma. O sea, justamente esa neuropatía que nosotros estamos hablando puede afectar la desmielinización segmentaria, puede afectar a las fibras del dolor del sistema de las personas diabéticas. Entonces, lo que sucede es que el paciente está con isquemia, tendría que tener dolor, pero no tiene dolor. Además, los infartos se asocian con más complicaciones en los diabéticos que en la población general. La mortalidad es más elevada y tienen peor pronóstico a largo plazo, con mayor frecuencia de reinfartos. O sea que los diabéticos, cuando infartan o cuando tienen algún tipo de isquemia o de enfermedad vascular, ¿verdad? Ellos se complican más, ¿sí? Ellos mueren más, ¿sí? Cuando tienen el infarto o el ACV, ellos tienen peor pronóstico. Ellos son más graves. Y también ellos hacen más reinfartos. O sea que pueden, si es que sobreviven, entonces hacen otra vez en un tiempo, después si sobreviven, hacen otra vez dentro de un tiempo y así sucesivamente. La enfermedad vascular periférica en diabéticos tiene predilección por las arterias tibial y peroné, entre la rodilla y el tobillo, de modo que las arterias del pie pueden estar menos comprometidas. Entonces, eso quiere decir que estas arterias que están ¿verdad? Entre la rodilla y el tobillo, esa es la región donde más va a haber, por así decir, falla de circulación, dificultad para la circulación de la sangre arterial, ¿verdad? Entonces, la forma de presentación puede ser como claudicación intermitente, ¿verdad? Trastornos tróficos, úlceras o gangrena. ¿Qué quiere decir claudicación intermitente? Quiere decir caminar un rato, ¿verdad? Y contraer los músculos, caminar algunos pasos, y como se contraen los músculos de la pierna y los músculos de la pierna están con cierta isquemia, te duele. Entonces tenés que parar un rato, ¿verdad? Descansar un rato y después continuar otra vez caminando. Caminar algunos pasos, te quedas otra vez. ¿Por qué? Porque te empieza a doler otra vez. Eso es claudicación intermitente. Es como si fuera la angina en el corazón, ¿verdad? También se puede manifestar como trastornos tróficos, ¿verdad? Manchas en las piernas, una coloración diferente.
puede haber úlceras y también puede haber ya gangrena, ¿verdad? La gangrena del pie es 70 veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en la población general, y es la última responsable de las amputaciones, En Estados Unidos se habla de que 70% de las amputaciones que no son por traumatismo, no son por accidentes, no son por... 70% de las amputaciones son causadas por diabetes, ¿sí? Lo que significa unos 32.000 casos por año. Para la prevención de las lesiones en los pies por culpa de estas neuropatías y también por culpa de las vasculopatías, ¿verdad? Porque acá lo que nosotros vemos que el diabético con el tiempo va a tener trastornos de la sensibilidad, trastornos en sentir dolor, ¿verdad? Va a tener trastornos vasculares, llevando a que la pierna o el miembro inferior no tenga una buena irrigación. Entonces, para prevenir las lesiones de los pies, las normas mínimas que el médico debe practicar con el paciente serían identificar el pie de riesgo, el miembro que está más afectado, ¿sí? ¿Cómo? Haciéndole, por ejemplo, la sensibilidad vibratoria, buscándole la sensibilidad táctil, ¿verdad? E identificar cuál de los pies es el que está sintiendo menos, ¿sí? Porque si el pie derecho está sintiendo menos vibraciones ahora o le paso algo caliente y el paciente no siente, eso quiere decir que ya empezó la neuropatía. Entonces, con el tiempo, el paciente también va a dejar de sentir dolor. Entonces, cuando se lesione, él no le va a hacer caso a esa lesión. ¿Por qué? Porque no le duele. Entonces, esa lesión se puede infectar, puede agarrar tejidos profundos del miembro inferior y entonces el paciente puede tener amputación del miembro. Estudiar los puntos de apoyo mediante pedigrafía para prevenir las úlceras, ¿sí? Con la ayuda del podólogo, ¿verdad? Estudiar o verificar cómo el paciente está pisando, si hay alguna parte del pie que él está pisando más o no. Tratar si es que ya hay la úlcera de forma adecuada lo más precozmente posible, ¿verdad? Y siempre que sea posible plantear el problema desde una perspectiva multidisciplinaria, ayudándose del podólogo, del cirujano vascular, del educador, del educador sanitario, ¿verdad? Y también del asistente social. El abordaje terapéutico de la aterosclerosis en el diabético no es muy diferente de la población general. Se usan antiagregantes plaquetarios como la aspirina, por ejemplo, se usan los antiinflamatorios, igualito que las personas que no son diabéticos. La estrategia quirúrgica es similar a la de los no diabéticos, o sea que no hay una cirugía para hacer un debridamiento de la herida de un diabético que sea diferente al del que no es diabético, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención en las infecciones y en la neuropatía del diabético. La reconstrucción arterial y angioplastia pueden brindar buenos resultados, mientras que la simpaticectomía se considera inefectiva, dice, ¿verdad? Pero estos son en casos de hospitales muy complejos que puedan hacer esto. Y por último, vamos a hablar un poquitito del pie diabético, ¿sí? El pie diabético, nosotros podemos considerar pie diabético a cualquier pie, o sea, podemos considerar un paciente con pie diabético a cualquier paciente que tenga ya algún tipo de alteración inicial, como una neuropatía o una vasculopatía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les quiero decir con eso? Que cuando un paciente viene, él no tiene todavía ningún tipo de lesión en las piernas, no tiene ninguna herida, nada, pero te dice, doctor, a veces me quema mi piel. A veces me quema la piel de mi pie y no puedo, me duele a la noche, etcétera, etcétera. Eso ya es el inicio de un pie diabético.
¿sí? Eso ya es una neuropatía diabética que probablemente ya va a ir a un pie diabético, ¿sí? Es una complicación crónica este pie diabético con alto coste sanitario por las hospitalizaciones prolongadas y por el largo periodo de rehabilitación. Un paciente que tiene heridas en los pies, paciente diabético con heridas en los pies, tarda mucho en recuperarse. Se estima que el 5% de la población diabética desarrolla alguna lesión de pie diabético y el riesgo acumulativo a lo largo de su vida puede llegar al 25%. Y entre el 5 y el 15% de todos los pacientes que hacen pie diabético van a requerir algún tipo de amputación. En la patogenia del pie diabético se presentan como factores principales la vasculopatía y la neuropatía, junto con el mal control metabólico. ¿Sí? El mal control metabólico del azúcar, ¿a qué es lo que lleva? Lleva a la complicación, a la vasculopatía y a la neuropatía. O sea que a una mala circulación de las piernas, del pie, ¿verdad? Y también a una neuropatía que hace que el paciente pierda muchas veces la sensibilidad dolorosa. Entonces, como le estaba diciendo, el paciente se puede lesionar más fácilmente, ¿sí? Como no le duele, no le hace caso, y como ese pie no tiene buena circulación, ¿verdad? Los sistemas de defensa nos van a, valga la redundancia, nos van a defender correctamente ese pie, y esa herida se va a infectar muy fácilmente, y esa herida probablemente lo que va a hacer es que esa herida vaya infectándose profundamente y puede llegar incluso a afectar articulaciones, a afectar el hueso mismo, ¿verdad? Y a requerir por eso amputaciones, ¿está? Entonces, en la patogenia del pie diabético se presentan como factores principales la vasculopatía, la mala circulación y la neuropatía, junto con el mal control metabólico. A ellos se suman factores ortopédicos e infecciosos, ¿verdad? Si el paciente tiene algún tipo de problema, que el pie plano, pie valgo, pie varo, alguna malformación incluso en los pies, va a empeorar más todavía la situación. Un traumatismo externo o interno por subluxación de la cabeza de los metatarsianos que presionan de dentro para afuera produce una hiperkeratosis en la planta del pie y una ampolla. Ambos, ¿verdad? Esa hiperkeratosis o la ampolla pueden ulcerarse y entonces posteriormente se puede infectar con posible evolución hacia la gangrena y amputación consiguiente. Por tanto, se debe verificar o prevenir esas lesiones y tratar con antibióticos a dosis altas si es necesario lo antes posible. Por último, la clasificación del pie diabético. Dos clasificaciones tenemos. La clasificación según índice isquémico, o sea que según el trastorno que hay en la circulación. ¿Sí? Según el trastorno que hay en la circulación. Es un paciente que ya tiene un problema vascular, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué grave es su paciente, cuán grave es su problema vascular? Entonces, aquel paciente diabético que podemos decir que está en el grado 0, es aquel paciente que tiene un pie normal, no tiene ningún tipo de lesión en los pies, no tiene ningún tipo de problema circulatorio. Es un diabético, pero tiene un pie perfectamente normal. El grado 1 es aquel paciente que tiene, paciente diabético que tiene un pie asintomático, o sea que no hay lesiones, no hay cambios de coloración, no hay heridas, no duele nada, pero que cuando se hace un control con un ecodoppler, se nota que en algunos vasos existe ya, por así decir, lesiones tipo aterosclerosas, algunos compromisos ateromatosos, ¿sí? El paciente está totalmente asintomático, pero al hacerle su ecodoppler se ven que hay placas de ateroma y que ya hay un flujo reducido en algunas partes de la piel. El grado 2, el grado 2 es aquel paciente con claudicación intermitente.
O sea que aquel paciente que ya tiene una obstrucción arterial bastante importante en los pies, en las piernas, y entonces cada vez que camina un trecho, le duele las piernas, tiene que calmar, tiene que quedarse un ratito, descansar, después va caminando otra vez un trecho, después descansa otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez que camina mucho le duele las piernas. ¿Por qué? Porque los músculos están requiriendo más oxígeno y como los vasos sanguíneos están taponados, semitaponados, entonces no puede oxigenar bien las piernas. Grado 3 sería el dolor de reposo de origen isquémico. Entonces, grado 3, dolor de reposo de origen isquémico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente está en reposo, pero no está moviendo sus piernas, no está usando mucho oxígeno, por así decir, sus piernas, pero igual le duele. ¿Por qué? Porque probablemente el compromiso de la circulación es bastante importante. O sea, pues, probablemente los vasos sanguíneos, las arterias están casi cerradas, entonces duele las piernas estando en reposo. Y el grado 4 es aquel paciente que ya tiene algún tipo de herida por culpa de la vasculopatía. Ya tiene una necrosis o tiene algún tipo de gangrena. Esa es la clasificación del pie diabético según índice isquémico, ¿sí? Después hay una clasificación del pie diabético según lesiones, según el tipo de herida que tiene, ¿sí? ¿Tiene herida o no tiene herida? ¿Sí? El grado 0 es aquel paciente que tiene un pie o una pierna sin ningún tipo de herida. Nada de herida no tiene. Grado 1 es aquel paciente que tiene una lesión ya, una lesión de continuidad de la piel que es superficial, que no pasa el tejido celular subcutáneo. Es bien superficial. No está infectado o está mínimamente infectado. Ese es el grado 1. El grado 2 sería aquel paciente que tiene una herida y que esa herida ya está infectada y es más profunda y que incluso está agarrando ya tendones y articulaciones. El grado 3, en el grado 3 existe ya una lesión tan profunda, ¿verdad? Que también ya deja ver o expone fascias, ¿sí? Fascias, y aparece un absceso profundo allá en el fondo. Hay ya una colección de pus dentro de la herida, ¿sí? Existe participación ósea de fascias y aparece un absceso profundo. Grado 4. Hay una gangrena de dedo, por ejemplo, o varios dedos o el antepié. Son aquellos pacientes que ya tienen aquellos pies ya negros, momificados, ya están más o menos secos, malolientes, ¿sí? Y grado 5 es cuando la gangrena se extiende a todo el pie o también a una pierna. Entonces lo que hay que hacer es también ya cortar. Y ahí terminó. ¿Alguna pregunta respecto a complicaciones crónicas?